Buenos días. Buenos días. Déjenme darle una grata bienvenida a cada uno de ustedes. Eh, Quien les habla es Evelyn León y estoy muy gustosa de empezar esta mañana lista ya y listos con todos ustedes para poder emprender. Entonces, me gustaría que vayan presentándose, por favor. Si ahí tienen los comentarios, también estoy aquí con el WhatsApp atendiendo consultas un tanto personalizadas también para poder aportar de alguna forma dentro de sus emprendimientos. ¿Sí? Entonces la indicación es que puedan ir presentándose y mencionar qué actividad están haciendo, ¿no? Para ir adentrándonos un poquito más en esto. El tema de hoy es empresas sociales y vamos a ver cómo en el transcurso la mayoría en el contexto general siempre ha establecido empresas de gran magnitud, sobre todo. El objetivo del día de hoy en esta sesión es presentar una perspectiva desde las pequeñas, micro y medianas empresas. La mayoría de empresas corporativas en nuestro país ubica solamente el 1%, si no menos. ¿Eso qué quiere decir? Que más del 99% está y abarca todo el tema de las empresas en el sector que ya mencioné. Este sector también MIPYME, ¿no? También conocido así. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido alguna idea de negocio? ¿Cuántos de nosotras hemos querido contribuir con nuestras familias? Y aún más en estos tiempos de largo alcance. ¿Cómo es que podemos determinar algunos aspectos? Por ahí se van presentando, voy leyendo sus mensajes. Muy bien. Entonces, vamos a ver, por aquí me están escribiendo. Buenos días nuevamente. Empresas sociales. El día de hoy para mí es muy grato acompañarles. Estoy realizando proyectos ya desde hace 7 años. Empecé mis pininos haciendo proyectos de inversión pública porque creía que los fondos del Estado podrían ser bien utilizados en necesidades públicas, necesidades sociales. Y desde ese marco fue que yo me he ido encaminando de cierta manera. Estudié en la Agraria, la Universidad Nacional Agraria La Molina. Tenemos como frase querer cultivar al hombre y al campo, y en la medida de lo posible, créanme que lo vamos haciendo desde nuestros espacios, ¿sí? Estudié Ingeniería y Gestión Empresarial y eso me ha permitido también trabajar temas, procesos, indicadores con un poco más en el desarrollo social, entiéndase, de la población vulnerable. Quien les habla ya tiene amplio bagaje y conocimiento en emprendimientos sociales, que justo es el tema que nos amerita el día de hoy. Muchísimas gracias a Lima Crea Contigo, Lima Innova, del municipio de Lima, que esta mañana, junto a su gran equipo humano, sumamos esfuerzos para estar presentes aquí. Bien, vamos a dar inicio a lo que yo menciono, la Gran Lima. Vamos a entender un poquito los conceptos de por qué Lima actualmente es como se encuentra, ¿no? Entiéndase, ¿qué fue lo que sucedió? Un arquitecto, un estudioso muy importante de nuestro país, mencionó que en 1960 había o se podría contemplar la primera Lima. Efectivamente, esta Lima que nos acompaña, ¿no? Con amplios campos, algunos frondosos, otros un poco secos, como Villa El Salvador, por ejemplo, que cuando se fundó era un terreno baldío, ¿no? Quien les habla vive ahí, por eso tengo conocimiento de esta zona. Entonces, cuando en el transcurso se habían formado la Lima inicial, solamente se tenía esta parte. Todo esto de aquí era la población que en 1960 estaba contemplada. 1960, cercado de Lima, sí.
Para el 2005 esto ya creció, se extendió, demográficamente se extendió e hizo que esta suerte de ven a Lima a trabajar, ven a Lima porque hay oportunidades, etcétera, etcétera, esto hizo que la población se extienda. ¿Recuerdan? 1960 y ahora 2005. ¿Cómo es que todo esto se ha extendido? ¿Sí? Eso también se debe a población migrante a nivel interno, desde las mal llamadas provincias, en realidad todas son regiones o departamentos. Entonces, todas las personas empezaron a trasladarse y generar un cambio demográfico muy importante, ¿sí? Para ese entonces, en el 2007, se tenía ya cerca de 27.000 hectáreas urbanizadas sin habilitación previa. Entiéndase que fueron asignados a diferentes territorios, ¿sí? Lo que estoy haciendo ahorita, para entrar en contexto, es un poco del ordenamiento territorial para poder entender un poco más. Ya por el año 2000, 2015, entre otros, el 80% de la población es inmigrante o hijo de inmigrante. Como les mencionaba, muchas personas se han trasladado también a Lima por esta suerte de oportunidades. Lima capital, la mayoría de empresas corporativas están aquí, ¿no? Entonces, veamos nuevamente cómo este mapa de lo que estaba contemplado hasta aquí se extendió. ¿Saben cuál es el detalle de esta extensión? Que estas zonas que no estaban habilitadas para vivienda eran zonas verdes. Algunas de estas zonas, las hoy conocidas como lomas. Entonces, ¿cómo el crecimiento puede ir a la par de, lamentablemente este término, invasiones a la naturaleza que ya se tenía? ¿Se justifica o no el desarrollo de la población, pero en detrimento de las zonas en las cuales nosotros contemplamos como áreas verdes? Obviamente ahorita nos encantaría estar en un parque, respirar aire puro, limpio. Y si pensamos que realmente esas necesidades están en nuestra cancha y que nosotras podemos hacer eso realidad, vamos a ver un poquito más sobre esto. Lima metropolitana y la pobreza monetaria. Esta extensión lamentablemente hizo que el foco de empleabilidad se reduzca y que la pobreza aumente. Como sabemos, hay muchas personas en Lima que sobreviven porque sobreviven, ¿no? A una vivencia en general con 180 soles al mes, ¿sí? Ahora, durante esta época de pandemia, ¿cuántos de nosotras podemos tener ahorros? Y si tenemos ahorros en un banco, ¿nos damos cuenta de nuestros privilegios? Es decir, tengo una casa, tengo confort, puedo estar en esta cuarentena en mi hogar. ¿Cuántos de nosotras no podemos hacer eso todavía porque nuestra economía está menguando? Ajá, esa imagen que les mostraba fue de los años 2000. En el 2017 y 2018 surge nuevamente esta problemática de situación de la pobreza en el Perú. La referencia, como vemos acá, también tenemos la división por sexos, ¿sí? Aparentemente en el 2018 más del 48.6% de varones son pobres y 51.4% de mujeres también están en la pobreza. ¿Dónde se asienta esta pobreza? En la sierra rural. Con mayor porcentaje, 48 y 41%, también en la selva rural. ¿Qué sucede en la costa? Costa rural, selva urbana, es decir, ya habitada, costa urbana, Lima metropolitana, abarca un 13%. Es decir, de un 13 a un 27%, mientras que nuestra querida sierra rural, selva rural, aquellos lugares a los cuales nos encantaría ir y habitar para tomar vacaciones, etcétera, etcétera, o incluso cuidar esta zona de los bosques mayormente contemplados, presenta una zona de pobreza. Si lo vemos por edades, esto no varía mucho. Y es por eso que la imagen refleja el sentir diario de una población que realmente necesita recursos, necesita insumos. ¿Cómo vemos
tenemos entonces la evolución de la pobreza acá en nuestro país. Desde el 2013 estaba en un 4.7% y en el 2018 a 2.8%. Y ustedes dirán, pero es un número menor, en realidad debe ser reducido. Pero se ha reducido y nosotros somos más de, ahora ya 37 mil millones de personas, o sea, más de 37 millones de población peruana. ¿Sí? Entonces, somos conscientes de estas realidades que se están presentando. Me pueden decir, ¿y por qué solo hablas de Lima? Perfecto, hablemos de nuestro país. Cajamarca encabeza esta zona de pobreza a nivel nacional. En el mapa, para ponernos en contexto, aquellas zonas rojitas son las que más pobreza presentan. Por eso ahí había un contraste entre Cajamarca y la minería, ¿no? Entre Cerro de Pasco y la minería. Porque dicen que generalmente siempre hay buenos recursos y cánones, etcétera, de beneficios para su población. Lamentablemente, Pasco y Cajamarca son dos regiones, dos departamentos de nuestro querido país que no han tenido ese impulso en su economía. Es por eso que hay opiniones encontradas, no solamente con la minería, sino con otros recursos. ¿El agua llega hasta ahí? ¿Por qué existe la pobreza? ¿Cuántos niños, cuántas niñas en zonas rurales tienen que caminar más de 10 kilómetros diariamente simplemente para ir a la comunidad más cercana y estar presentes en sus clases diarias a través de una radio? Creo que eso es lamentablemente algo muy común. ¿Y por qué empiezo la mañana así? Peruano, sé consciente. Peruana, sé consciente. Existen diversas necesidades en nuestro país. Ajá, pero ¿cuál es la perspectiva entonces o qué podemos plantearnos basados en una cultura de colaboración? Porque siempre se menciona el peruano, las peruanas somos emprendedoras, somos pujantes, somos recontra creativos, la creatividad nos maneja, nos aflora. Lamentablemente hay contrastes, así como tenemos altos, podemos ser los más empeñosos, podemos haber tenido la hinchada más grande a nivel mundial y haber ganado ese título. Tenemos contrapartes increíbles, como por ejemplo en cuestión de lectura, en diferentes años, las personas en promedio solamente leen de 2 a 8 libros, si no es mucho mencionar. Ese es el promedio que nosotros tenemos y cómo está nuestra comprensión lectora y cómo aún más viene nuestra comprensión ambiental, es decir, el entorno que nosotros podemos aterrizar. Por eso es que pongo esta imagen aquí. Hace un momento veíamos cómo la Lima de antaño, lo que llamamos ahora la tercera y quizás cuarta época de Lima, amerita estas zonas habitadas. Pero si lo vemos así, también tenemos zonas verdes. Sí, y también las lomas, Caraballos y otras zonas que todavía no están o no son habitables, ¿no? Entonces, Evelyn, tenemos esperanza dentro de todas estas necesidades y problemas que se están presentando. Tenemos esperanza de surgir con algunas actividades dentro del camino. Yo les invito a hacer esta reflexión, como indicaba, gracias a quienes ya me están escribiendo por ahí. Pónganme sus comentarios, bienvenidos sean, que tenemos esta oportunidad esta mañana de compartir. Hemos visto hace unos minutos cómo la Lima se ha ido transformando por diferentes motivos y uno de los enfoques que he presentado es el ordenamiento territorial. Dentro de ese contexto también tenemos el contexto educativo, también tenemos el contexto ambiental, ¿sí? Entonces, Lima no es solamente esta masa de terreno y Lima no es el cercado de Lima, sino también diferentes sectores, ¿ya? Es por eso que las mal llamadas conos no son conos en realidad, simplemente son regiones distribuidas de acuerdo a Lima Sur, Norte, Este y Oeste, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer en estas zonas?
Algunos dirán, oh, qué bonito, vamos a construir por acá. Y otros dirán, mira, las lomas de Ancón. Vamos a aterrizar esto. Mira, ¿por qué no formamos una alianza con las lomas de Caraballo? Y en San Juan del Lurigancho también. Y Chosica. Y así sucesivamente. ¿Quién no se ha ido en algún momento a Cieneguilla para pasar una tarde soleada? ¿Sí? Kilómetro 2, kilómetro 21, por ahí. ¿Quién no se ha ido a Lurín? ¿Quién muchas veces, antes, cuando no estábamos en cuarentena, vivía en este cúmulo de distritos aglomerados y quería extender su posición? Vamos a las playas de Ancón, vamos a Caraballo, vamos al balneario de Santa Rosa, vamos a Lurín, Punta Hermosa. Un sábado te apuntas, vamos a San Bartolo, ¿qué dices? Pero realmente tenemos la necesidad de habitar diariamente nuestro territorio y expandirnos, o crear las condiciones adecuadas para nuestro propio estilo de vida en nuestro distrito. Es por eso que este tema habla de perspectiva. Esto es algo que tal vez muchos sabemos, pero no se habla. ¿Y por qué aterrizo de esta manera? Esta imagen, de seguro algunos ya saben a qué me refiero, habla del muro de la vergüenza. Efectivamente, quienes viven en estas zonas aledañas y quienes han podido también apreciar en las noticias un poco estos temas, van a encontrar lo siguiente. Van a encontrar cómo dos distritos están separados y cómo uno de ellos es más pobre que el otro. Evelyn, ¿dónde está ese muro? El muro de la vergüenza, como en muchos otros países, tiene una gran carga sociocultural, tiene diferentes problemáticas. A veces decimos, pero tú y yo somos iguales. ¿Realmente todos creen en eso? Quienes ya estamos metidos un poco más en este tema, sabemos que todos somos uno y que uno somos todos. Algo así como decía nuestra querida defensa civil, tarea de todos, ¿no? Pero ¿realmente lo somos? ¿Realmente tú vas a dejar de pagar tus impuestos para darle la mano y hacerle un préstamo a tu vecino, a tu vecina? ¿Cuáles son los recursos con los que tú mismo puedes contar, con los que tú misma puedes contar para hacer presente esto? ¿Por qué empezamos la mañana así? Porque es importante, y en esta época aún más, aterrizar que nuestra Lima querida, Caraballo querido, gente pujante de San Martín de Porres, Ancón, Villa El Salvador, Cajamarca, Celendín, Chota, Puno, Tacna, Moquegua, etcétera, etcétera. Es decir, todas las personas que están habitando nuestro querido Perú, tenemos una responsabilidad. Y esta responsabilidad es social. Evelyn, ¿me estás diciendo que yo? Sí, yo, que estoy detrás de esta pantalla, ¿tengo que cargarme con todos estos problemas? Evelyn, yo ya tengo suficientes problemas en mi vida, o sea, no puedo pensar en algo más. Si este mensaje resuena contigo, bienvenido sea, y hagamos algo para que estos problemas, estas necesidades y la búsqueda de oportunidades nos dirijan a ser emprendedores. Todas esas personas que en estos momentos están en las calles reactivando su economía, quizás no de la forma legal o dentro de la formalidad como se está haciendo, es porque tienen una necesidad. Hace unos días salía algunas noticias por el tweet en el cual se veían heladeros y otras personas que están con necesidades y obviamente tienen que ir a trabajar. Pero ¿cuál es la trifulca de ir a trabajar en tiempos de cuarentena?
necesitan cubrir sus necesidades para la generación de ingresos y sumar a sus familias. Evelyn, ¿esa será la solución? Ahora les invito a que puedan poner en los comentarios diferentes alternativas de solución ante los problemas que hemos mencionado. Efectivamente, todo el mundo tiene problemas, o sea, ese es el pan de cada día a veces, ¿no? Pero no, o sea, hagamos que este pan de cada día pueda ser otro, ¿no? Muchísimas gracias, acá me están escribiendo de Chachapoyas, Amazonas presente, buenísimo. Sí, es muy interesante, a veces nos levantamos cada mañana y decimos, hey, ¿qué hacemos hoy? Y algunos dirán, ¿y si cambiamos el mundo? Y otros dirán, ¿y si cambias tú primero? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, nuevamente bienvenidas a quienes se van sumando. El día de hoy vamos a aterrizar estos problemas y necesidades. ¿Qué puedo hacer? Agarro mi martillo y me voy a tumbar el muro. Voy a ser alcalde y voy a plantear soluciones. ¿Qué nos planteas esta mañana como alternativa de solución? Déjenme decirles que todos estos temas que hemos estado viendo esta mañana ameritan bastante estudio. El enfoque de hoy que les he podido compartir es de ordenamiento territorial. Como sabemos, la migración no solamente es a nivel de Perú, sino que también en nuestro país convivimos diariamente con hermanos y hermanas latinoamericanas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo realmente nos comportamos ante esas necesidades? Y si lo aterrizamos un poquito en cada una de las personas, ¿qué alternativas de solución podemos plantear ante estos problemas y necesidades? Y esta es una de las claves para poder entender qué son las necesidades. ¿Qué es una necesidad? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, oye, estoy necesitando esto? Estoy necesitado de tal cosa, necesito esto. ¿Qué es una necesidad? Generalmente es implícita, que ya está ahí, por así decirlo, y es lo que realmente debemos de cubrir ahora. Las necesidades básicas, si hablamos de la teoría de Maslow, sí, por ahí simplemente lo pueden revisar, es abarcar un poco más el tema de la necesidad de vestimenta, la necesidad de alimentación, la necesidad de una vivienda o un lugar donde poder habitar tranquilamente. ¿Sí? Entonces, se van a ir dando cuenta cómo estas necesidades a veces también generan expectativas, que es lo que anhelan tener. Y es por eso que en un tiempo salieron muchos memes, muchas imágenes gráficas con un tono algo burlesco, en el cual mencionaban expectativa y realidad. Expectativa, quiero mi carro del año, ¿no? 2020.com. Realidad, llévate tu tico, por favor, ¿no? Y es que a veces lo que anhelamos tanto no es acorde a nuestro bolsillo y nuestra economía, pero sí, como dicen, y en esta mañana hablaba un poco sobre pobreza monetaria, pero también hay otros que se consideran ricos en espíritu, ¿no? Entonces todo depende de la perspectiva que tenga la persona. ¿Recuerdan la anterior diapositiva? Perspectiva. ¿Sí? Estas necesidades y expectativas nos dan requisitos. Los clásicos en los enfoques de empleabilidad que vemos, requisito para tal puesto, se necesita, se requiere, tal. ¿Y cuál es la idea? Que nosotros podamos satisfacer esos requisitos. Esta mañana ya hemos abordado todas las problemáticas y necesidades que se pueden presentar dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro entorno. Estos problemas también pueden surgir en nuestro hogar. Claro, ¿cuántos de nosotros en algún momento no hemos tenido agua? Y hemos tratado de plantear una alternativa de solución instalando lo que ahora se conoce como esas fuentes de agua en un piso aledaño, ¿sí? Los clásicos porongos
en otros distritos. ¿Ya? Entonces todo es relativo. Cada vez que surge un problema, el ser humano se activa y genera necesidades y expectativas. ¿Ustedes las han tenido? Claro que sí las han tenido, solo que a lo mejor no le han puesto ese nombre, ¿no? Algunos en el argot popular mencionan, oye, estoy arrancada, pucha, necesito dinero, ¿no? O sea, hay de todo tipo para expresarlo, pero efectivamente todo ser humano presenta necesidades y expectativas. ¿Y qué podemos hacer dentro de este contexto del emprendimiento? Lo que presento esta mañana dentro del tema de empresas sociales es cómo podemos, ¿sí? Y cómo hemos logrado entender estas necesidades y problemáticas diversas. ¿Cuáles fueron? Contexto ambiental, no hay agua. En muchos distritos y regiones de nuestro país no hay luz. La población y el crecimiento o la explosión demográfica que ya se conoce. ¿Sí? Entonces, hay diferentes problemáticas. Evelyn, acá en la esquina de mi casa botan un montón de basura. ¿Es un problema? Claro que es un problema. ¿Qué es lo que tú quisieras? Vivir en un espacio tranquilo. ¿Cómo puedes ser tú parte de la solución? Para eso se trabajan diferentes enfoques. Uno de ellos es la igualdad de género. A algunos les gusta mencionar más la equidad. Y es por eso que esta mañana les traigo un ejemplo aquí. Esta imagen es bien clásica. Ya se ha pasado que igualdad en este tema de derechos o igualdad de oportunidades se le debería dar lo mismo a cada persona. ¿Sí? Solo que en este enfoque, aparentemente, porque obviamente hay especialistas que estudian constantemente estos temas de igualdad, aparentemente en este caso no se le daría lo mismo. ¿Por qué? Porque se entiende que el ser humano tiene necesidades diferentes. En ese contraste surge la equidad, que ya no es darle lo mismo a la persona, a cada persona, sino darle lo que se necesita para generar oportunidades y condiciones similares. ¿Sí? En este caso, el ejemplo es clarísimo. Se ve cómo las personas verían y lograrían el objetivo de ver, en este caso, el juego. ¿Sí? Pero Evelyn, ¿qué puedo aplicar? ¿Igualdad o equidad? Yo lo dejo en cada uno de ustedes. Yo no digo que cada uno, como siempre digo y siempre me inculcaron, depende, ¿no? Depende. Acá también hablamos del enfoque con perspectiva de género, ¿sí? Algunos ven solo varones y mujeres. La población que no se considera dentro de estos rangos sociales, ¿sí? De género, porque el género es una construcción, están con otros lentes, por así decirlo, y tenemos más diversidad, más enfoque. El enfoque ambiental, lo que les mencionaba hace unos minutos en la mañana. ¿Cómo puedo hacer que mi espacio sea verde? Pues planta un árbol. Podría ser una de las soluciones. Evelyn, no tengo espacio en mi departamento. Una maceta te vendría bien. O sea, a cada problema surgen necesidades y tratemos de plantear enfoques de solución. También está el enfoque salud sexual reproductivo, el ambiente, como ya lo había mencionado, el enfoque de derechos humanos. ¿Sí? En algún momento se hizo un estudio y algunos mencionaban que lo que se presenta en la sociedad hay igualdad, votar, casarse, descansar, trabajar. La nacionalidad también está cobrando un rol muy importante. Hay obligaciones, la propiedad, ¿no? O sea, hay varias opiniones que trabajar. Pero lo más importante, como yo siempre digo, ¿con cuál te quedas tú? ¿Qué enfoque podrías abarcar tú? ¿Sí? Y es ahí donde surgen las empresas. Las empresas es un estamento de la sociedad
de nuestro país en general, en el cual generan un ingreso económico para sí mismo. Antes, ¿cómo eran las empresas? Todas las empresas, o bueno, se conocía de esa manera, que las empresas generan ingresos y explotaban al trabajador. Y eso continúa. No voy a mencionar países en específico, pero sí, en la industria de la moda hay muchos abusos laborales. No se paga lo que se debería pagar a alguien que confecciona un producto. En Asia, ¿no? En el continente asiático sabemos que la mano de obra es una de las más baratas, la mano de obra peruana también, de Centroamérica igual. ¿Por qué lo hacían? No lo voy a justificar, simplemente voy a mencionar por qué se hacía de esa manera, porque algunos todavía mantienen esas costumbres. Y una de las respuestas es mencionar que estas empresas tienen en mente generar ingresos altos a través de sus ventas y otros recursos, generando costos bajísimos. Y ahí los costos se podría decir que calzarían para ese modelo de negocio. ¿Sí? Pero en este momento no. En este momento personas como una, tratan de plasmar todas estas problemáticas que hemos mencionado y tratar de hacer el cambio que quiero ver en el mundo. El otro día vi una película y decía, sé el milagro, ¿quieres un milagro? Sé el milagro tú entonces. Evelyn, pero tengo muchas cargas, tengo muchas deudas, tengo una casa que pagar, tengo una familia que mantener. Y si lo tienes está bien. Bienvenido sea esos atributos. La idea sería cómo tú, ordenándonos paso a paso, y si tú deseas formar un negocio, generarte ingresos, que ya no sigas el modelo empresarial A, sino que emprendas un modelo de negocios llamado B. Hay muchos que ahora contemplan la generación de ingresos, la mejora económica para uno mismo y también para el entorno donde se rodea. ¿Sí? Esto que contempla una gobernanza transparente. Los trabajadores considerados como colaboradores de equipo, colaboradoras, esta palabra que tanto se dice, equipo. Se forman comunidades. Es decir, tus proveedores y tus distribuidores ya no son solamente estas personas a las cuales le vas a pedir algo y le tienes que pagar algo. No, ya se forman lazos. Y estos lazos son importantes para que puedas seguir desarrollando tus actividades en un bien común. Hecha toda esta propuesta de manejo, ¿qué es un emprendimiento? El emprendimiento es aquella actitud, acciones y aptitud, habilidades que podemos tener cada uno de nosotros para poder iniciar nuevos retos, nuevos proyectos. Como dirían, ir más allá de donde ya se ha llegado. Por si acaso, un emprendimiento está dirigido a muchos puntos de vista. Tú que me oyes, la vecina del frente, la caserita que te vende pan caliente todas las mañanas, obviamente que cuenta con sus permisos de salubridad, es un emprendedor, emprendedora. Pero ¿qué te hace ser emprendedor o emprendedora? Iniciar algo, tener la voluntad para realizarlo. Otro sentido adquiere el emprendedor en una empresa. No es lo mismo ser emprendedor o tener un emprendimiento que ser empresario dentro del marco como se maneja. Un emprendedor está iniciando algo, una emprendedora de igual manera. Si es un emprendimiento social, que ahora lo vamos a aterrizar mucho más, abarca una problemática que ya les he mencionado hace unos minutos.
el agua, la ausencia de servicios básicos, el agua como derecho humano, la luz, otros recursos educativos, ¿no? La inclusión de género de las personas, el maltrato hacia ellas, lamentablemente la violencia familiar que sigue presente, ¿no? Entonces, ¿existen diferentes problemáticas? Sí. Si tu emprendimiento trata de solucionar dentro de tus posibilidades o plantear alternativas de solución para estas problemáticas sociales, se convierte en un emprendimiento social. ¿Sí? Tal cual. Ojo, es una perspectiva que presento esta mañana. Si revisas diferentes tipos de bibliografía vas a poder encontrar mucha más información. Yo te traigo un pequeño resumen para ir adentrándote en esto y ya, te voy a dar también unos tips para que emprendas tu negocio. ¿Cuándo un emprendimiento se convierte en un negocio? Cuando tienes una idea de negocio y esta genera ganancias y también un beneficio social, emprendimiento social. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Generalmente ahora en cuarentena y quienes no tienen laptop y otros recursos, puedo estar desde el celular o cojo un periódico o conversando con mi familia, ¿no? Oye, quiero hacer algo, mira. Y a veces vienen tantas cosas en la cabeza, ¿no? Yo siempre sugiero que la unión hace la fuerza y esta es una frase que siempre escuchamos, ¿no? Constantemente y es muy real. El detalle aquí es ver si tú eres parte de un equipo y si tienes la actitud, es decir, la acción y la aptitud y la habilidad para manejarte en equipo. Si no, no hay ningún problema. Reconoce primero qué características, qué competencias, qué habilidades blandas manejas y desarróllalas en ti. Y de esta forma anda desarrollando también tu idea de negocio basado en un emprendimiento social. A algunos les gusta mencionar que un emprendimiento social no es más que las estrategias de marketing utilizadas o las estrategias de mercado utilizadas en un contexto para resolver una alternativa problemática o un problema que ya existe en la sociedad. ¿Sí? A mí me gusta más mencionarlo como que un emprendimiento social es una gran empresa, un gran paso que tú vas a dar para solucionar o presentar alternativas de solución en diferentes problemas como ya los he mencionado. ¿Sí? ¿Y por qué lo menciono a mí? Como dicen, empecemos por uno mismo, ¿no? Empecemos por una misma. A mí me encanta mucho tratar de plantear soluciones en temática ambiental. Me encantan esos temas. Obviamente también manejo el enfoque de género, constantemente converso con amistades que me nutren de diferentes temas y espero que yo también pueda contribuir con ellos, con ellas. Y en ese marco me gusta mucho desarrollar esos temas. Así como yo he ido descubriendo de a pocos en qué camino quisiera estar, ¿cuál es el tuyo? ¿Qué temática abordarías y cómo formarías equipos? Estos son ejemplos de empresas, solamente empresas tipo A. ¿Recuerdan? Empresas A, B. PayPal se convirtió en una de las empresas ahora ya muy solicitadas para el tema de realizar los pagos. Twitter, ya sabemos, se consolida como uno de los centros de comunicación masiva dentro de su propia red, claro está, a modo de debate y de generación de contenidos. Y Flickr en su momento fue también un tema de fotografías y todo eso, ¿no? ¿Serán empresas sociales? ¿Qué dicen ustedes? Ellos trataban de solucionar una problemática, sobre todo PayPal, ¿no? En que en ese momento no había mucho el tema de cómo voy a pagar. ¿Cómo hago para pagar mis transacciones financieras a través de internet? Es decir, sin un dinero físico. Ahora eso es muy común, ¿no? Entre otras plataformas, pero en ese momento fue un boom y se mantienen todavía. Y ahora muchas de las páginas web se están
manejando en eso, ya que están desarrollando el e-commerce digital. Pero realmente son emprendimientos sociales. Ojo, cada uno de estas empresas soluciona o brinda alternativas de solución a una necesidad común de la población, de un cliente específico. Ya no sé, de repente a mí me gusta debatir bastante, considero que puedo desarrollarme como líder de opinión, entonces voy a tuitear, ¿no? Diferentes mensajes, ¿sí? Nuevamente, para fortalecer el concepto de emprendimiento social, vamos a tener un emprendimiento social cuando las necesidades que pueda cubrir no solamente va a un segmento de mercado específico, sino directamente a resolver una problemática social. Recordemos bastante eso porque es muy importante determinar esa clave. Y es por eso que dentro de los emprendimientos, de forma genérica, ya sean que busquen o no el fin social, entiéndase de esa manera, yo lo divido así simplemente, ya por un poco de mi experiencia que he venido trabajando. Pueden haber emprendimientos nacionales, internacionales, pero todo esto es parte de un ecosistema, el famoso y conocido ecosistema emprendedor. Me pueden ir mencionando en los comentarios si ustedes gustan, si consideran que ustedes son parte del ecosistema emprendedor. Esta mañana vamos a ir desmenuzando qué significa realmente eso. ¿Ya? ¿Y qué es? ¿Qué es el ecosistema? Y volvemos un poco a los conceptos de biología, ¿no? Un ecosistema está formado tanto por seres vivos, no vivos, obviamente hay más tecnicismos, pero básicamente entendiendo que un ecosistema es un todo en el cual se desarrollan diferentes actividades y estos factores que intervienen se interrelacionan, ¿sí? Porque tenemos aliados, ¿no? Igual. Entonces, yo he propuesto que hayan 3 ejes de emprendimiento. ¿Ya? Tomen nota, hagan sus consultas. Bienvenido sea nuevamente a quienes están sumando a esta transmisión. Uno de los ejes que he analizado es el de capacitación. ¿Esto cómo surge? Mira, Evelyn, me parece interesante. Ya he determinado qué problemática pretendo desarrollar. Ya estoy determinando qué problemática deseo explorar y me voy a capacitar. Si no tienes los instrumentos, una de las primeras cosas que deberías hacer es obtener capacitación. Y ahora aprovechen, está Lima Innova, está Lima Crea Contigo, que está ya próximo a cerrar sus postulaciones. También tenemos plataformas gratuitas. El otro día estaba entretenida con todo el contenido educativo de Lima Te Educa. Entonces hay bastantes alternativas. Udemy, estudiar. Si estudiar online todavía no te atrae tanto, entonces bienvenido a los libros. O sea, igual, ¿no? Pero hay cuestiones que hay que ir manejando ya, porque esta época y la gestión de las crisis que estamos haciendo nos está trayendo diferentes enseñanzas. Recuerdan que hace un momento les dije, todo depende de tu actitud. Si creemos que esto es el fin del mundo o es un caos generalizado, pero si tú mantienes la calma, tu perspectiva va a mejorar. Así que como siempre digo, todo depende, ¿ya? Una vez que ya estás capacitado, sí, Evelyn, yo ya sé, mira, he estudiado ingeniería electrónica y quiero hacer una página web que junte los circuitos y así, ¿no? Entonces soy un Nicolás Tesla en potencia. Entonces, pero no tengo ingresos o no sé cómo puedo financiar mi idea de negocio. Y ahí vienen los actores que intervienen en financiamiento o finance y también fundraising, que es la búsqueda de este financiamiento. Hay diferentes plataformas, yo te invito a que las revises, consúltame también para ir adentrándote un poquito más. ¿Sí? Evelyn, tengo el conocimiento. Mis postres me salen buenazos. Tengo el conocimiento. Y tengo mi dinerito ahorrado de mis largos años de trabajo. Pero no sé cómo ofrecer mi producto en el mercado.
Y es por eso que también hay centros especializados y muchos facilitadores, asesores o mentores, así como yo, que te pueden ir direccionando. Esta mañana les presento lo que yo llamo los ejes del ecosistema emprendedor. Como les digo, hay muchos enfoques, todo depende de la perspectiva. Este es un emprendimiento que a mí me gusta mucho. De seguro ya en otra oportunidad vamos a contar con ellos. Un emprendimiento social. Laboratoria, su fundadora, Mariana Costa Checa, allá por el 2016, mencionaba por qué Laboratoria se considera un emprendimiento social. Y antes de hacer la lectura más precisa, quería mencionar que en el Perú, por el año 2000, se hablaba, ¿no? Quizás algo retórico también, de cómo desarrollar. O sea, en Estados Unidos ya estaban haciendo jueguitos. ¿Se acuerdan de Pac-Man? Sí, ¿no? Entonces, pero acá en el Perú era, por decir menos, incipiente. Luego se han hecho algunas películas animadas, ¿no? También en realidad virtual, o sea, todo el mundo del desarrollo, de las páginas web, de los códigos, ¿no? Amistades, a quien yo les llamo codigueros, codigueras, vamos a codear, ¿no? Y siempre me acuerdo de un grupo de WhatsApp en el que me da mucho gusto de participar y de la igual forma, cómo es que se maneja que una mujer pueda desarrollar estos códigos para la creación de aplicativos y páginas web que ahora se necesitan a full. Entonces, en ese momento, Mariana y su gran equipo humano forjó la idea de poder brindar clases y formar, por así decirlo, mujeres desarrolladoras, mujeres que manejen el código, mujeres que manejen plataformas y programas de software. Y dentro de eso, gracias a ella, a su comunidad, ya he revisado que están en varias partes de Latinoamérica, ellos ya presentan becas, han incluido a más participantes, más de 100, ahorita no tengo mayor precisión, pero en el 2016 también ganaron un fondo, o sea, su emprendimiento está así. A lo que voy es que como la idea de brindar más soporte educativo y la inmersión de carreras técnicas y lógicas, por así decirlo, en el desarrollo en el que generalmente no participaban las mujeres, se ha incrementado. Esta participación ha aumentado tanto y la mayoría de empresas ahora, y si no, como yo a veces digo, hablábamos con algunas amistades y por ahí me dicen, ¿y dónde estudiaste? En laboratorio. ¿No? Entonces hay muchas becadas gracias a ese programa, ¿sí? Y haciendo esa intro es que yo les menciono lo siguiente. Mariana, por esas fechas, mencionaba que Laboratorio es un emprendimiento social porque se enfocan en un grupo de mujeres que aún no han tenido oportunidades. Es decir, que Laboratorio trata de aprovechar eso como una oportunidad real del mercado para enfrentar una problemática social. ¿Sí? Mariana lo hizo en esa temática. Nuevamente haría la pregunta, ¿y tú en qué momento participarías? ¿En qué temática te gustaría desarrollar tu emprendimiento? ¡Ajá! A veces más que mencionar COVID, me gusta mencionar anti-COVID, ¿ya? Y lo que vemos acá es un bagaje de todo lo que está sucediendo, pues, ¿no? Vemos diferentes instancias de gobierno, sabemos que el sector salud no es o no le está haciendo frente adecuadamente, no porque no desee, sino por falta de recursos, entre otros aspectos, por si acaso. Vemos cómo aparentemente las calles están limpias, aparentemente. Ayer veía el noticiero y alguno que otro peatón
y alguno que otro conductor, conductora no están respetando las normas de tránsito. El dinero se nos acaba. Algunos tenemos la oportunidad de desarrollar o generar fuentes de ingreso desde las redes sociales, desde plataformas virtuales como esta, pero no todos es así. El dólar está que se dispara, 3.49, en marzo estaba, en plena cuarentena, estaba a 3.50, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Hace unos minutos hacíamos una revisión de cómo todas las problemáticas sociales no escapan al COVID. O sea, ojo, el COVID vino este año, desde el año pasado, diferentes estudios, pero el país ya tenía una necesidad y una problemática. Entonces hay que ser conscientes de eso. Esta mañana yo te invito a ti, amiga, amigo, que puedas identificar alguna necesidad y si está en tus posibilidades, desarrollarlas. Evelyn, pero lo mío no es emprender. Y entonces yo te pregunto, ¿te gustaría tener alguna o brindar alguna solución en tu hogar? Y se aplica lo mismo, determina una problemática y trata de resolver esa necesidad. Presenta una alternativa de solución. ¿Qué nos está dejando como enseñanza esta época de pandemia? Nos está dejando estrés, nos está dejando ansiedad, depresión, tristeza, cuadros económicos reansiados por calificarlo de alguna manera. ¿Y cómo vemos esto con unos ojos y una actitud diferente? Recordemos que en Asia mencionaban que toda crisis se puede convertir en una oportunidad. Y efectivamente, ¿no? Como emprendedores, ¿qué podemos hacer? Ajá, debo quedarme en mi casa. Genérate tu propio teletrabajo. Estoy en cuarentena. Estoy encerrado, estoy aislado socialmente. En realidad te voy a decir que nunca estás solo, ¿eh? O sea, no estamos solos. Para poder comunicarte no basta más que una llamada. Tu chanchito no te alcanza. Entonces hay que plantearnos cómo generar nuevos ingresos. Ojo, lo que conocíamos hace más de 20 años no va a ser igual. El mundo digital ya llegó, por si acaso. El mundo del autocuidado y prevención está cada vez más latente. Entonces, digamos que ya está en tu cancha. ¿Cómo quieres implementar todo esto? ¿Cómo entra entonces la perspectiva para el cliente o para el usuario o incluso para ti mismo como ser humano? Y esta es una herramienta muy potente y ya con esto vamos terminando el día de hoy. Muchísimas gracias a quienes me han dejado sus mensajitos por ahí. Este es el clásico mapa de empatía. El mapa de empatía es una revisión acerca de lo que el otro, la otra persona, dice, piensa, siente y hace. De los esfuerzos que tiene que realizar diariamente y cómo estos esfuerzos se ven contemplados en resultados. ¿Basado en qué? En lograr algunas metas. Emprendedor que se respeta, por decirlo de alguna manera, emprendedora que se respeta, necesita empatizar. ¿Recuerdan que hablábamos de necesidades, expectativas y requisitos? Emprendimiento social debe aplicar la empatía para poder entender las necesidades de la otra persona. ¿Y cómo? Con mis recursos, con productos y o servicios, puedo satisfacer esas necesidades. Evelyn, ¿pero antes se hacía eso? Desde que empezó la cuarentena, yo me he metido en diferentes cursos, que Design Thinking, que Lean Canvas, antes era más fácil, Evelyn. Yo soy de Gamarra y ni siquiera he necesitado todas esas herramientas. O sea, las aprendí en la práctica. Ahora la gente hace cuadritos por acá, cuadritos por allá. Como siempre digo, si esto resuena contigo, genial.
Y si no, al menos trata por favor de acercarte con algunos conceptos para relacionarlos en tu trabajo. Porque algunos me van a decir, Evelyn, pero esto es mucha teoría, mira, cuadro por acá. Cada vez que iba a los talleres me hacen llenar cositas. La idea es que esta teoría sea aplicada en tu emprendimiento. Te invito a que lo apliques. Sí, de seguro más adelante vamos a hacer una aplicación directa, que es lo mejor, ¿ya? Para cada uno de sus negocios. ¿Cómo podemos entender el cliente? Identificando sus necesidades, demandas, identificando oportunidades. Si sabemos que en esta época todo el mundo desea autocuidarse y tener latente una cultura de prevención, ¿qué productos y servicios le puedo brindar a mis clientes de esa manera? Descubrir el lenguaje adecuado. No es lo mismo decir, oye, cómprame, que establecer un lenguaje de calidad, incluso al escribir amablemente, con asertividad. Obviamente las técnicas de siempre, segmentar el mercado, comunicar adecuadamente el mensaje, como ya lo hemos visto, y orientar la propuesta de valor. Y la propuesta de valor es algo clave, yo siempre lo explico como que es el regalo que tú le das a alguien. Cuando tú estableces un regalo, puedes plantear una necesidad. Has tenido que pensar en la otra persona, qué es lo que le va a gustar, los colores que más llaman su atención. ¿Sí? Has pensado en el objeto o en algo particular para dárselo. Ahora, piensa que el regalo es tu producto o servicio y que la otra persona a la cual le vas a regalar algo es tu cliente, tu consumidor, tu usuario. ¿No se merece el mismo respeto, la misma empatía y una perspectiva similar? Para tus productos y o servicios, 3 cositas y con esto nos vamos. Tu producto debe ser útil. Recuérdenlo, por favor. ¿Cuántos productos se han creado y la verdad que no sirven, pero para nada? O sea, que sea útil, que se pueda usar y en la medida de lo posible que sea deseable, es decir, que te guste tal y como es y que te haga sentir bien, contento teniéndolo, ¿no? Útil, que lo puedas usar y bueno, que te guste finalmente. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todo el equipo humano de Lima Innova, de la incubadora de negocios. Muchísimas gracias. Esta mañana he querido dejarles un mensaje de impacto. El impacto, aunque ya son frases constantes, te invito a que puedas reflejar en cada una de tus acciones, de tus habilidades, el impacto que quieres presentar. ¿Sí? Algunos dicen, quiero dejar mi huella en el mundo. Y me parece genial. Esta mañana yo te invito a que al menos puedas dejar esta huella en tu hogar, en tu distrito. Extendamos más. Coge 3 o más distritos. Establece tu mercado. Por ahí recibí una pregunta y me dicen, Evelyn, tanto simpático el tema de ser un emprendedor social, o sea, yo tengo que resolver una problemática ambiental, de género, no sé, de reproducción, de la educación, tan latente. En la industria de la moda también puedo hacer algo. ¿Y cómo mido ese impacto? Ya, voy a emprender socialmente, me gusta esta idea que estás planteando. Quiero ser una empresa B. ¿Qué herramientas tengo que seguir? Y para los entendedores, podrías coger, dividir tu organización, trabajar en equipo, cultura participativa, conseguir aliados, amistades que puedan adentrarte un poco más, ¿sí? Entonces, los recursos, déjame decirte que los vas a ver a medida que vayas dedicándote a esa tarea. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una habilidad, tenemos nuestro cerebro bastante desarrollado
Y no sé si te ha pasado, pero en algún momento de nuestra vida estás pensando en helados e inmediatamente, como tu idea ya se quedó acá alojada, a donde veas vas a ver o vas a percibir eso, o vas a tratar de percibir. Es como que estás buscando algo hasta que lo encuentras. Nuestro cerebro tiene esa capacidad. Entonces, te invito esta mañana a que te des cuenta que la época de pandemia nos trae problemas y necesidades particulares de estos tiempos, pero que nuestro país desde hace años ya tiene diferentes necesidades a resolver. ¿Sí? Sé el cambio que quieres ver en el mundo, sé el milagro que quieres ver en el mundo, y por último, sé solamente tú. Creo que va a ser lo más importante. Muchísimas gracias. Voy a atender luego sus consultas por interno y que tengan una grata mañana. Buenos días.